El aliento de mi vida era Sofía, mi hija, la melodía silenciosa que sonaba bajo el ruido de mi propia existencia. A sus 8 años, era un universo de observaciones calladas y preguntas profundas, a veces desconcertantes. Regresábamos de casa de mi hermana en Cuernavaca, un viaje que hacíamos cada pocos meses. La carretera se extendía ante nosotros, una cinta oscura bajo un cielo sin luna, la única luz proveniente del suave resplandor verde del tablero y del ocasional camión que rugía como un monstruo temporal antes de desaparecer en la noche. Era un largo camino de regreso a la Ciudad de México, y la hora tardía se había asentado en un cómodo silencio entre nosotras. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero, su pequeño cuerpo envuelto en su manta favorita, la de las estrellas de dibujos animados desvaídas. La miré por el espejo retrovisor, con una pequeña sonrisa en los labios. Su pelo oscuro era un halo salvaje alrededor de su rostro, su respiración suave y regular. Sentí una oleada de amor tan feroz que era casi doloroso, un instinto protector que era tan parte de mí como el latido de mi propio corazón. El mundo fuera del coche era un borrón de oscuridad y el ritmo hipnótico de la carretera. Tenía la radio a bajo volumen, un bolero suave que me recordaba a mi propia madre. El aire era fresco, y tenía una ventanilla entreabierta, dejando entrar el olor limpio y terroso del campo. Mis pensamientos divagaban, como solían hacer en estos largos viajes, hacia mi marido, Ricardo, que había fallecido 2 años antes. A él le encantaban estos viajes nocturnos. Decía que el mundo se sentía más simple, más honesto, cuando todos los demás dormían. Casi podía sentirlo en el asiento del copiloto a mi lado, su presencia constante un fantasma reconfortante. «Estamos bien, mi amor», le susurré al asiento vacío. «Sofía, se parece tanto a ti, inteligente, callada, con esa misma alma vieja en sus ojos». Una ola de melancolía me invadió, una compañera familiar en estas noches solitarias. Lo extrañaba. Extrañaba la forma fácil en que encajaba en nuestras vidas, la forma en que su risa podía llenar una habitación y ahuyentar cualquier sombra. Pero estábamos sobreviviendo. Sofía y yo. Éramos un equipo. El reloj digital del tablero parpadeó, cambiando a las 3:12 a.m., el momento exacto en que el mundo se inclinó sobre su eje. «No es su culpa», graznó una voz desde el asiento trasero. El sonido fue tan inesperado, tan ajeno, que mi corazón dio un vuelco en mi garganta. Era profundo, gutural, como piedras rozando entre sí. Era la voz de un hombre, pesada por la edad y algo más, algo antiguo y cansado. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera había captado una señal perdida en la radio, una escena de algún radioteatro nocturno. Me estiré y bajé el volumen hasta que quedó en silencio. El único sonido ahora era el zumbido del motor y el silbido del viento. «Sofía», llamé, mi voz temblando ligeramente. «¿Dijiste algo, mija?» Miré por el espejo retrovisor. Seguía sentada en su silla de auto, pero su postura había cambiado. Ya no estaba desplomada en el sueño. Estaba sentada perfectamente recta, con sus pequeñas manos descansando sobre sus rodillas. Su rostro estaba inclinado hacia abajo, envuelto en las profundas sombras del interior del coche. «No deberías haberla traído», continuó la voz, y esta vez no había duda de su origen. Provenía de mi hija, pero no era su voz. La disonancia era tan profunda que me revolvió el estómago. Era una violación física, como ver una hermosa pintura desfigurada. Mi niña de 8 años, que hablaba con el tono dulce y agudo de una niña, estaba hablando con el timbre ronco de un hombre que había fumado 1000 puros y se había tragado un mundo de pena. Mis manos se tensaron en el volante, mis nudillos se pusieron blancos. Un pavor frío, más frío que el aire de la noche, se filtró en mis huesos. Esto tenía que ser un sueño, una pesadilla despierta provocada por la fatiga y la monotonía hipnótica de la carretera. Parpadeé con fuerza, tratando de despejar mi cabeza, de forzar al mundo a volver a su forma correcta. «Sofía, basta ya. Esa no es una broma graciosa», dije, tratando de inyectar un tono severo y maternal en mi voz, pero salió como un susurro delgado y agudo. La pequeña figura de atrás se movió, levantó la cabeza lentamente, e incluso en la luz tenue y fragmentada del tablero,
Pude ver que sus ojos estaban abiertos, pero no eran sus ojos. Los ojos de Sofía eran de un cálido y suave marrón, del color de la canela. Estos ojos eran pozos oscuros e insondables que parecían beberse la luz. Tenían una inteligencia escalofriante, una mirada antigua y sabia que no tenía cabida en el rostro de una niña. Cuando ella, o eso, habló de nuevo, la voz era más baja, más deliberada y llena de una autoridad escalofriante. Ella ya no está al mando. Ahora hablas conmigo. Se me cortó la respiración. No podía gritar. El sonido estaba atrapado detrás de un muro de puro, absoluto terror. Mi mente se aceleró tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Una broma? ¿Se había tragado un juguete cambiador de voz? Era esto una broma elaborada y cruel. Pero la quietud de su cuerpo, la antinatural rectitud de su columna, la luz muerta y antigua de sus ojos, ningún niño podría fingir eso. Era una actuación de posesión tan perfecta que desafiaba la razón. Me detuve en el arcén, los neumáticos crujiendo sobre la grava suelta. La parada repentina fue discordante. Busqué a tientas el botón de las luces de emergencia. Mis dedos se sentían torpes y desconectados de mi cerebro. Necesitaba verla a la luz, para demostrarme a mí misma que esto era solo un truco de las sombras, un producto de mi imaginación agotada. Me giré en mi asiento, mi cuerpo rígido de miedo. Alcancé la luz del techo, mi mano temblaba tan violentamente que apenas podía presionar el botón. La pequeña luz de la cúpula parpadeó, inundando el interior del coche con un brillo pálido y enfermizo. Y entonces la vi. Era el rostro de Sofía, su nariz de botón, el pequeño lunar justo encima de su labio. Era su chaqueta rosa y su camiseta de unicornio. Pero la expresión era una máscara grotesca. Una sonrisa fría y despectiva jugaba en sus labios, una mirada de absoluto desprecio que nunca había visto en su rostro, en el rostro de ningún niño. Sus ojos, esos ojos oscuros e inexpresivos, estaban fijos en mí. No tenían rastro del calor de mi hija, ni chispa de su espíritu gentil. Eran los ojos de un extraño, un intruso mirando desde detrás del rostro de mi hija. ¿Quién eres?, susurré, las palabras apenas audibles. ¿Qué has hecho con mi hija? La sonrisa en su pequeño rostro se ensanchó, una expresión escalofriante y depredadora. La voz profunda y masculina emanaba de su pequeño pecho, un sonido tan profundamente incorrecto que se sintió como un golpe físico. Soy el que siempre ha estado, retumbó, el que cobra las deudas. ¿Y tu familia? Tu familia tiene una cuenta muy, muy antigua. El mundo fuera de la pequeña burbuja iluminada del coche pareció desvanecerse. La oscuridad presionaba, vasta y absoluta. En ese momento, sentada en el arcén de una carretera desierta a las 3:12 de la mañana, comprendí que ya no conducía a casa con mi hija. Estaba atrapada en una jaula en movimiento con algo antiguo, algo malévolo, que llevaba su rostro como una máscara. La melodía de mi vida no solo había cambiado, había sido destrozada, reemplazada por una aterradora y discordante sinfonía de miedo. Mi viaje a casa había terminado. Un viaje diferente, mucho más aterrador, acababa de comenzar. El amor por mi hija, ese instinto feroz y protector, ahora se forjaba con una emoción nueva y aterradora, la voluntad de luchar contra lo que sea que me la hubiera arrebatado, incluso si significaba enfrentar lo imposible. Tenía que recuperarla, tenía que hacerlo. Era el único pensamiento que podía atravesar la espesa niebla del terror, el cómo era un blanco aterrador, pero el por qué estaba sentado en el asiento trasero, mirándome con ojos que no eran los suyos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, lleno de la amenaza tácita de lo que estaba por venir. Y en ese silencio, comencé a planear. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar. El pánico era un lujo que no podía permitirme. La vida de mi hija, su propia alma, dependía de ello. La pálida luz amarilla de la lámpara del techo proyectaba sombras largas y danzantes por el interior del coche, convirtiendo el espacio familiar en un teatro grotesco. La cosa que llevaba el rostro de Sofía me observaba, su expresión una mezcla impía de rasgos infantiles y malicia ancestral. Mi mente era un torbellino de negación y terror, un caos gritón que luchaba por controlar.
Necesitaba pensar, encontrar un punto de apoyo racional en esta pesadilla. ¿Parálisis del sueño? ¿Una alucinación vívida? Había leído sobre tales cosas. La mente, bajo estrés y fatiga, podía jugar trucos crueles. Pero la voz era real. Vibraba en el aire, una presencia física que podía sentir en mis huesos. No era producto de mi imaginación. Vamos a casa, dije. Mi voz sorprendentemente firme. Me obligué a romper el contacto visual con esos ojos fríos y sabios y a volver al volante. Tenía que fingir, actuar como si este fuera un juego extraño que ella estaba jugando. Cualquier otra reacción, instintivamente supe, sería un error. Le daría a esta entidad poder. Mostraría mi miedo, y el miedo era de lo que se alimentaba. Ya casi llegamos, Milla. Debes estar cansada. La entidad soltó una risita, un sonido bajo y seco que raspó mis nervios. Oh, no estamos cansados, dijo, el pronombre en plural enviando una nueva ola de hielo por mis venas. Estamos más despiertos que nunca. Lo ignoré. Puse el coche en marcha, mi pie presionando el acelerador con una calma medida que no sentía. El coche volvió a la carretera, y me concentré en el camino, en las líneas blancas que aparecían y desaparecían bajo los faros, un ritmo constante y predecible en un mundo que había perdido todo sentido. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada instinto me gritaba que condujera a la comisaría de policía más cercana, a un hospital, a una iglesia, a cualquier lugar con luces y gente. Pero, ¿qué diría? ¿Mi hija está poseída? Pensarían que estaba loca, que era un peligro para mi hija. Me la quitarían, y entonces estaría verdaderamente indefensa. No, estaba sola. Esta era mi batalla para luchar. Pensé en Ricardo. ¿Qué haría él? Él era el práctico, el ingeniero que creía en la lógica y la razón. Habría intentado explicar esto. Un evento neurológico, un brote psicótico repentino y extraño, pero incluso Ricardo, con toda su lógica, tenía un profundo respeto por las cosas que no podía explicar. Había crecido con las historias de su abuela sobre brujería y curanderos, cuentos contados en voz baja en las noches cálidas. Las había descartado con una sonrisa, pero una parte de él siempre había escuchado, siempre se había preguntado. Habría sabido en el fondo que algunas puertas es mejor dejarlas sin abrir. Mientras conducía, la entidad en la parte de atrás comenzó a hablar de nuevo. Su voz un monólogo bajo y constante. Hablaba de cosas que yo no podía entender, de nombres antiguos y lugares olvidados. Describía eventos de mi propio pasado, secretos que había enterrado en lo más profundo de mi corazón, cosas que nadie más podía saber. Hablaba del miedo secreto de mi madre a las tormentas eléctricas, de una pequeña mentira piadosa que le dije a mi padre cuando era adolescente, de un momento de duda que tuve sobre casarme con Ricardo. Era una violación, un despojo de mi privacidad, diseñado para desconcertarme, para mostrarme su poder. Me sentí expuesta, vulnerable, como si mi propia alma estuviera siendo puesta al descubierto. Tu marido hizo una promesa, graznó la voz, y se me heló la sangre. Una promesa a mi amo, mucho antes de conocerte. Se ofreció un pago, una vida por una vida. Rogó por la salud de su padre, y el precio fue su primogénito. No, susurré, negando con la cabeza. Eso no es verdad. Ricardo no. Estaba desesperado, interrumpió la voz, su tono teñido de una piedad cruel y burlona. La gente hace tonterías cuando está desesperada. Pensó que podría burlar a las viejas costumbres. Disfrutó de los años extra de su padre, construyó su vida contigo, tuvo a esta niña, pensando que la deuda había sido olvidada. Pero las viejas deudas nunca se olvidan, simplemente se transmiten. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y silenciosas. La historia era una locura, imposible, pero resonaba con una verdad terrible y oculta. Recordé al padre de Ricardo, un hombre al que le habían dado un diagnóstico terminal pero que se había recuperado milagrosamente, viviendo otros 10 años, el tiempo suficiente para ver nacer a Sofía. Lo habíamos llamado un milagro, un testimonio de la habilidad de los doctores en la clínica de Houston.
Un lugar que apenas podíamos pagar, pero para el que habíamos juntado hasta el último centavo. Ricardo había estado tan aliviado, tan agradecido. ¿Había sido su gratitud una máscara para una terrible culpa oculta? ¿Era esta la herencia que le había dejado a su hija? No una cartera de inversiones o un fondo fiduciario, sino una deuda aplastante con algún poder invisible. Finalmente llegamos a nuestra casa en los tranquilos suburbios de la ciudad. La vista familiar de nuestra pequeña casa, con sus muros cubiertos de bugambillas, no ofrecía consuelo. Se sentía como una trampa. Aparqué el coche en la entrada, mis manos temblando mientras apagaba el motor. El silencio que descendió fue absoluto, ensordecedor. «Estamos en casa», dije, mi voz un eco hueco de sí misma. «Sí», respondió la entidad desde el asiento trasero, una satisfacción escalofriante en su tono. «El círculo se cierra. Estamos en casa». Sabía que no podía llevarla adentro. No así. Necesitaba un plan. Necesitaba separar a Sofía de esta cosa, encontrar una manera de romper su control sobre ella. Mi mente se aceleró, aferrándose a fragmentos de viejas historias, de supersticiones, de fe. Mi abuela, una mujer devota de un pequeño pueblo de Oaxaca, siempre había llevado un crucifijo de plata. Afirmaba que la protegía del mal de ojo. Me había dado uno cuando era niña, una cosita pequeña y delicada que había guardado hacía mucho tiempo en un joyero. Me volví para enfrentar a la cosa en el asiento trasero de nuevo. Tenía que mantenerla hablando, para ganar tiempo para pensar. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz temblorosa pero firme. «Si hay una deuda, entonces debe haber una forma de pagarla». La criatura sonrió, un estiramiento lento y cruel de los labios de Sofía. «La deuda es ella, su vida, su energía, su alma. Será consumida, lentamente, hasta que no quede nada de tu preciosa Sofía, y tú lo verás». Un fuego se encendió en mi pecho, una rabia al rojo vivo que quemó el miedo. El amor por mi hija, esa fuerza primal y maternal, se endureció hasta convertirse en una determinación afilada como un diamante. «No», dije. La palabra, un voto. «No la tendrás». Salí del coche, mis movimientos deliberados. Caminé hacia la puerta trasera y la abrí. La cosa que llevaba el rostro de mi hija me observó con una curiosidad divertida. La desabroché del asiento del coche, mis dedos rozando su pequeño brazo. Su piel estaba fría, antinaturalmente fría. La levanté en mis brazos. Estaba lánguida, un peso muerto, su cabeza colgando contra mi hombro. La entidad estaba en silencio ahora, como si reuniera sus fuerzas. La llevé hacia la casa, mi mente acelerada. El joyero estaba en mi habitación. Necesitaba llegar a él. Necesitaba un arma, algo para luchar contra este enemigo invisible. Mientras caminaba, le susurré a mi hija, a la verdadera Sofía, que tenía que creer que todavía estaba allí en alguna parte, atrapada detrás de esos ojos oscuros y vacíos. «Aguanta, mi amor. Mamá está aquí. Mamá va a arreglar esto. Solo aguanta». Busqué a tientas las llaves, mis manos resbaladizas por un sudor frío. La cerradura hizo clic, y la puerta se abrió a la casa oscura y silenciosa. Al cruzar el umbral, una ola de aire frío me invadió, una presencia palpable que parecía emanar de la pequeña niña en mis brazos. La casa ya no se sentía como mi hogar, se sentía como una tumba. La batalla por el alma de mi hija había comenzado, y esta casa iba a ser el campo de batalla. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que no todos sobreviviríamos a la noche, pero mientras sostenía a mi hija cerca, hice una promesa silenciosa a los cielos, a Dios, a cualquier poder que quisiera escuchar. No sería ella. Cambiaría mi propia vida, mi propia alma, 1000 veces para salvarla. Y mientras la acostaba suavemente en el sofá de la sala, sentí una extraña sensación de calma. El miedo seguía allí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba eclipsado por un propósito feroz e inquebrantable. Era una madre, y lucharía como tal. La casa estaba sofocantemente silenciosa mientras acostaba a Sofía en el sofá de terciopelo. Su cuerpo estaba inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, siguiendo cada uno de mis movimientos con esa inteligencia inquietante y ancestral. El aire a su alrededor era frío,
Un bolsillo de invierno en la habitación, por lo demás cálida. Mi hogar, mi santuario, ahora se sentía ajeno y hostil. Cada sombra parecía estirarse y retorcerse. Cada crujido de la vieja casa, un susurro de amenaza. Tenía que actuar, y tenía que actuar ya. Mi mente, que había sido una vorágine de terror, comenzó a aclararse, centrándose en un único y desesperado objetivo: encontrar el crucifijo. Retrocedí lentamente del sofá, sin darle la espalda a la pequeña figura inmóvil. «Voy a prepararte un té, mija», dije, mi voz una imitación forzada de cuidado maternal. «Algo caliente. Te ayudará a dormir». La entidad en el sofá hizo un pequeño, casi imperceptible movimiento de cabeza. «No tengo sed», respondió la voz ronca, con un matiz burlón en sus palabras. «Pero tú necesitarás toda la fuerza que puedas encontrar». Ignoré la escalofriante profecía y caminé hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Cada paso se sentía como caminar a través de un lodo espeso. La presencia en la sala de estar era un peso físico, presionándome, tratando de sofocar mi resolución. Podía sentir su diversión, su absoluta confianza. Creía que ya había ganado. Ese era su error. No entendía el poder del amor de una madre. Era una fuerza de la naturaleza, tan elemental e inflexible como las mareas. Napoleon Hill escribió sobre el poder de un objetivo principal definido, un deseo ardiente que no podía ser negado. Mi objetivo era claro: salvaría a mi hija. Entré en mi habitación, el familiar aroma a lavanda y libros viejos haciendo poco para calmar mis nervios crispados. Dejé la puerta abierta, necesitando vigilar el pasillo, el camino de regreso a mi hija. Fui a mi cómoda, mis manos temblando mientras abría el cajón superior. Allí, bajo un enredo de pañuelos de seda y cartas viejas, estaba el pequeño joyero de madera que mi abuela me había regalado. Estaba hecho de cedro oscuro y fragante, con una incrustación de nácar de la Virgen de Guadalupe. Mis dedos buscaron a tientas el pequeño pestillo de latón. Dentro, acurrucado en un lecho de terciopelo rojo desvaído, yacía el crucifijo. Era pequeño, de plata deslustrada, colgando de una delicada cadena. No era una pieza ostentosa, no como las joyas llamativas que mi cuñada, Verónica, favorecía. Todo Chanel y Gucci, más para mostrar que por sentimiento. Esto era diferente. Tenía el peso de generaciones de fe. Recordé a mi abuela presionándolo en mi mano el día de mi boda. «La fe es un escudo, mija», había susurrado, su voz ronca por la edad. «A veces es lo único que tenemos». Fe. Era una palabra en la que no había pensado mucho en años. Mi vida se había basado en lo tangible, lo práctico. Pero ahora, enfrentada a lo imposible, era lo único que tenía sentido. Apreté el crucifijo en mi mano. Estaba frío al tacto, y su peso se sentía sustancial, como un arma real. Cerré los dedos a su alrededor, los bordes afilados de la cruz clavándose en mi palma. Necesitaba un plan. No podía simplemente entrar allí y enfrentarme a esta cosa. Era antigua, poderosa. Se había apoderado de mi hija a través de una deuda que apenas comenzaba a comprender. Un asalto directo sería una tontería. Necesitaba una ventaja. Necesitaba entender las reglas de este aterrador juego. La entidad había hablado de una deuda, una promesa hecha por Ricardo. Si era una transacción, entonces debía haber términos. Debía haber una escapatoria, una forma de renegociar. Mi mente volvió a la voz, a su arrogancia, a su necesidad de regodearse, de revelar su conocimiento. Era poderosa, pero también era orgullosa, y el orgullo podía ser una debilidad. Volví a la sala de estar con el crucifijo escondido en mi puño cerrado. Sofía, la cosa que se parecía a Sofía, no se había movido. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, con un destello de algo nuevo en sus profundidades. ¿Era curiosidad? ¿O estaba sintiendo el cambio en mí, el endurecimiento de mi miedo en resolución? «Hablaste de una deuda», dije, mi voz clara y firme. Me paré al otro lado de la habitación del sofá manteniendo una distancia segura. «Dijiste que Ricardo hizo una promesa. Cuéntamelo todo». La entidad sonrió esa sonrisa horrible y equivocada. «Ah, comienza la negociación. ¿Quieres entender? ¿Crees que el conocimiento te dará poder?» «El conocimiento es poder», respondí.
las palabras sintiéndose verdaderas y sólidas en mi boca. Soy su madre. Tengo derecho a saber con quién estoy hablando y qué, exactamente, quieres de mi hija. Lo que quiero es lo que se me debe, retumbó. El padre de tu marido se estaba muriendo. Un cáncer, agresivo y rápido. Los médicos de esa costosa clínica en Houston le dieron meses. Ricardo vino a nosotros. Encontró a un hombre que conocía los viejos caminos, los contratos antiguos. Rogó por una cura, por más tiempo, y se llegó a un acuerdo. Una vida, por una vida. Una década de salud para su padre a cambio del alma de su primogénita. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Una década. El padre de Ricardo había vivido 10 años más, casi al día, y Sofía tenía 9. La línea de tiempo era horriblemente precisa. La deuda estaba a punto de vencer. Él no sabía, susurré. Las palabras una súplica por una verdad que sabía que era una mentira. No podía haber sabido lo que estaba prometiendo. Lo sabía, dijo la entidad, su voz desprovista de piedad. Le dijeron el precio. Simplemente eligió aceptarlo. Apostó a que podría tenerlo todo. La vida de su padre y la de su hija. Creyó que su mundo moderno, su dinero, su nueva vida en la ciudad, lo protegerían de las viejas costumbres. Estaba equivocado. El contrato es vinculante. El pago debe hacerse. Mi mente se tambaleó. Ricardo, mi gentil y amoroso Ricardo, había hecho un pacto con un demonio. Había condenado a su propia hija para salvar a su padre. Sentí una oleada de ira, una amarga traición que se revolvió en mi estómago. ¿Cómo pudo? Pero entonces, recordé su desesperación, la mirada vacía en sus ojos mientras su padre se consumía. Recordé sus llamadas frenéticas, sus noches de insomnio investigando tratamientos experimentales. Recordé el día en que los médicos nos dijeron que el cáncer estaba en remisión. La mirada de puro, absoluto alivio en su rostro. Había sido un hijo desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su padre. Y ahora, yo era una madre desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a mi hija. Si es un contrato, dije, mi voz ganando fuerza, entonces déjame verlo. Déjame ver los términos. No entregaré a mi hija basándome en las palabras de un ladrón que se esconde en el cuerpo de una niña. Los ojos de la entidad se entrecerraron. Eres audaz, tonta, pero audaz. Inclinó la cabeza de Sofía, como si escuchara un sonido distante. Los términos son simples. Su alma es el pago. No hay negociación. Todo es negociable, respondí. Las palabras de un seminario de negocios al que una vez asistí surgiendo de las profundidades de mi memoria. Viniste a cobrar una deuda, pero Ricardo está muerto. El deudor se ha ido. Ahora estás tratando conmigo, y estoy proponiendo un nuevo trato. Di un paso adelante, mi mano apretando el crucifijo de plata. Podía sentir una extraña energía emanando de él, un tenue calor extendiéndose por mi palma. ¿Qué podrías ofrecerme? Se burló la entidad. No tienes nada. Tengo mi propia alma, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Tómame a mí en su lugar. Déjala ir. Un alma madura, llena de vida, de amor, de dolor. Seguramente eso vale más que el alma de una niña. La habitación se volvió más fría. La sonrisa de la entidad se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría y calculadora evaluación. Me miró fijamente, su mirada pareciendo atravesar mi carne, pesar la sustancia misma de mi espíritu. Por un largo momento guardó silencio. El único sonido era el frenético latido de mi propio corazón. Entonces, se rió. Un sonido horrible y chirriante que llenó la casa. ¿Crees que es tan simple? ¿Cambiar un alma por otra como si fueran cromos? El contrato era por la primogénita, la línea de sangre. Tu alma no es parte del acuerdo. Es inútil para mí. Mi corazón se hundió. La jugada había fallado. Pero mientras la risa de la entidad resonaba en la habitación silenciosa, vi algo más en sus ojos. Un destello de interés. Se había interesado en mi oferta. La había considerado, lo que significaba que su poder no era absoluto. Había reglas, había límites. Entonces encontraré otra manera, dije, mi voz baja y decidida. Lucharé contra ti. Encontraré una manera de romper este contrato.
Puede que estés en el cuerpo de mi hija, pero estás en mi casa, estás en mi mundo, y en este mundo hay otros poderes, poderes más antiguos. Levanté la mano, abriendo el puño para revelar el deslustrado crucifijo de plata, poderes que quizás hayas olvidado. En el momento en que el crucifijo apareció, la entidad retrocedió. Un siseo escapó de los labios de Sofía, un sonido de puro veneno y dolor. Su pequeño cuerpo se arqueó en el sofá, y sus ojos, por primera vez, mostraron un destello de miedo. Fue una pequeña victoria, pero fue una victoria al fin y al cabo. El escudo de la fe era real. Mi abuela tenía razón. La entidad enseñó los dientes de Sofía en un gruñido. Esa baratija no te salvará, escupió, la voz profunda teñida de furia. Quizás no, respondí, dando otro paso adelante, sosteniendo el crucifijo ante mí como una espada. Pero me dará tiempo, tiempo para encontrar tu debilidad, tiempo para encontrar una manera de expulsarte, y te prometo que no descansaré hasta que lo haga. Ahora dime tu nombre. La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío directo. En las historias de mi abuela, conocer el nombre de un demonio te daba poder sobre él. Era una posibilidad remota, un intento desesperado de aferrarse al folclore, pero era todo lo que tenía. La entidad me miró fijamente, su rabia luchando con su sorpresa. La batalla por el alma de Sofía acababa de entrar en una nueva fase. Ya no se trataba solo de miedo y supervivencia. Ahora era una batalla de ingenio, de voluntades, de fe contra una oscuridad ancestral. Y yo, una simple viuda en duelo, era una guerrera en ciernes. El siseo que escapó de los labios de Sofía fue el sonido más aterrador y, paradójicamente, el más esperanzador que jamás había escuchado. Era una confirmación. Esta cosa, este antiguo horror, no era invencible. Tenía una debilidad. El crucifijo de plata en mi mano se sentía más pesado ahora, no por el peso, sino por su significado. Era más que un trozo de metal. Era un punto focal para un poder que esta criatura reconocía y temía. La atmósfera en la habitación había cambiado. La arrogancia divertida de la entidad había sido reemplazada por una furia cruda y contenida. Había sido desafiada, y no le gustaba. Mi nombre no es para que tú lo sepas, mortal, gruñó, la voz bajando a un susurro amenazador que parecía rizar el aire mismo. Las pequeñas manos de Sofía se cerraron en puños, sus nudillos blancos. Tus patéticas baratijas y supersticiones olvidadas son un insulto. Entonces tendrás que acostumbrarte a que te insulten, respondí, mi voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. Di otro paso deliberado hacia el sofá. La criatura se estremeció, sus ojos saltando de mi cara al crucifijo y de vuelta. El miedo era real. Podía verlo. Era como acorralar a un animal salvaje. Estaba en su momento más peligroso, pero también era vulnerable. Necesitaba presionar mi ventaja, pero también necesitaba ser inteligente. Una confrontación directa todavía era demasiado arriesgada. Esta era una batalla de desgaste, un asedio. Estaba en mi propia casa, mi fortaleza. Necesitaba fortificarla, no solo física, sino espiritualmente. Mi mente se aceleró, juntando fragmentos de memoria, de cosas que había visto en películas, leído en libros, escuchado en las historias de mi abuela. Sal, agua bendita, oraciones. Estas eran las armas de esta guerra invisible. Sal de mi hija, ordené, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. Sostuve el crucifijo, su superficie plateada captando la tenue luz. Por el poder de Dios, te ordeno que la dejes. Un grito brotó de la garganta de Sofía, pero no era su grito. Era un compuesto de 100 voces, un coro horrible de dolor y rabia que vibró a través de las tablas del suelo y sacudió las ventanas. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y una ráfaga de viento barrió la casa, cerrando de golpe la puerta del dormitorio. La entidad estaba contraatacando, usando su poder para intimidarme, para hacerme retroceder con miedo. Pero la visión del cuerpo de mi hija convulsionando en el sofá, su rostro contorsionado en una máscara de agonía, avivó mi resolución. El miedo seguía allí, un nudo frío y duro en mi estómago, pero la ira era más caliente. Me mantuve firme, mis nudillos blancos alrededor de la cruz.
Tu poder aquí es una ilusión, dije, hablando a la entidad, pero también a mí misma, reforzando mi propio coraje. Este es un lugar de amor y luz. No tienes dominio aquí. Los gritos cesaron tan abruptamente como comenzaron. El cuerpo de Sofía quedó flácido, su cabeza colgando a un lado. Por un momento aterrador, pensé que se había ido. Corrí a su lado, mi resolución momentáneamente olvidada en una ola de pánico. Sofía, mi amor, toqué su mejilla. Estaba helada. Sus ojos se abrieron de golpe, y su pequeña mano se disparó, agarrando mi muñeca con una fuerza imposible. El agarre era como el hierro. Los ojos oscuros y antiguos me miraron fijamente, y la voz profunda habló, ya no resonando con rabia sino baja y venenosa. Pagarás por eso. La destrozaré, pieza por pieza, desde adentro hacia afuera. Te haré ver cómo olvida su nombre, su rostro, a ti. Convertiré este recipiente en un infierno viviente, y tú serás la testigo eterna. La amenaza era visceral, diseñada para quebrarme, para convertir mi amor en un arma contra mí misma. El crucifijo se me había caído de la mano cuando me agarró, cayendo con estrépito sobre el suelo de madera. Estaba indefensa. Su agarre se apretó, y un dolor agudo me recorrió el brazo. Pero al mirar esos ojos, vi más allá del antiguo mal. Vi a mi hija. Vi su fantasma, un destello de luz en la oscuridad aplastante, una prisionera aterrorizada en su propio cuerpo, y supe que no podía rendirme. No, dije, mi voz un susurro ahogado. No lo harás. Usé mi mano libre para hacer palanca en sus dedos, pero eran inamovibles. La amo, y mi amor es más fuerte que tu odio. Es más fuerte que cualquier deuda. La entidad se rió, un sonido corto, agudo y cruel. Amor, escupió, como si la palabra fuera veneno. Una reacción química fugaz. Una debilidad. Soy eterno. Soy un contrato. Soy absoluto. Tenía que escapar. Tenía que reagruparme. Con una oleada de adrenalina, giré mi cuerpo, tirando de mi brazo hacia atrás con todas mis fuerzas. El movimiento repentino lo tomó por sorpresa, y su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Fue suficiente. Me liberé del brazo y retrocedí, poniendo la mesa de café entre nosotros. Mi muñeca palpitaba, y ya se estaban formando oscuros moratones donde sus pequeños dedos habían estado. Necesitaba ayuda. Esto me superaba. Mi pensamiento inicial de mantener esto en secreto, de luchar sola, nació del miedo y el orgullo, pero la amenaza de la entidad lo había cambiado todo. Lo que estaba en juego era demasiado alto. No podía arriesgar la cordura de mi hija, su propia identidad. Pero, ¿a quién podía recurrir? La policía nunca me creería. Los médicos la sedarían. La diagnosticarían con una forma rara de psicosis. Intentarían tratar el síntoma, no la causa. Mi mente se volvió hacia la iglesia, hacia el padre Michael, el viejo sacerdote irlandés que había presidido nuestra parroquia durante 30 años. Él había bautizado a Sofía, había presidido el funeral de Ricardo. Era un hombre amable, con ojos gentiles, que albergaban una sabiduría profunda y tranquila, pero también era un hombre de la iglesia moderna, más centrado en el alcance comunitario y la justicia social que en los ritos antiguos y los exorcismos. ¿Pensaría que estaba perdiendo la cabeza? Era un riesgo que tenía que correr. La entidad en el sofá me observaba, su pecho subiendo y bajando a un ritmo regular. Parecía estar descansando, reuniendo fuerzas después de su arrebato. Me había mostrado su poder, su crueldad. Pensó que había quebrado mi espíritu. Necesitaba salir de la casa, llegar a la rectoría, que estaba a solo unas pocas cuadras de distancia. Pero no podía dejar a Sofía sola con eso. No podía. La idea de lo que podría hacerle en mi ausencia era paralizante. Entonces, una idea desesperada y peligrosa comenzó a formarse. Tenía que contenerlo, atraparlo. Miré alrededor de la habitación, mis ojos cayendo sobre la pesada puerta de roble que conducía al sótano. Era un espacio oscuro y húmedo, donde guardábamos muebles viejos y adornos navideños. Tenía un cerrojo grueso y resistente en el exterior. Mi plan era simple, y una locura. Tenía que atraer a la entidad al sótano y encerrarla. Respiré hondo tratando de calmar mis nervios. Necesitaba un cebo.
Necesitaba algo que quisiera. Y lo que quería, lo que parecía disfrutar más, era mi miedo, mi dolor. Caminé de regreso hacia el sofá, mi lenguaje corporal deliberadamente sumiso, derrotado. Dejé caer mis hombros, mi cabeza colgando. Permití que las lágrimas vinieran, lágrimas reales de miedo y desesperación. Tienes razón, sollocé, las palabras atascándose en mi garganta. No puedo luchar contra ti. Has ganado. Solo no la lastimes, por favor. Haré cualquier cosa. Los ojos de la entidad me observaron, un destello de satisfacción triunfante en sus profundidades. Había estado esperando esto. Mi rendición. Ponte de rodillas, ordenó, la voz goteando desprecio. Dudé por un momento, mi orgullo luchando con la fría y calculada necesidad de mi plan. Tragué saliva y me arrodillé en la alfombra persa, la que Ricardo y yo habíamos comprado en nuestra luna de miel en Turquía. La humillación era un carbón ardiente en mis entrañas. Bien, ronroneó. Ahora, dime que has abandonado a tu Dios. Dime que has abandonado toda esperanza. Quiero oírte decirlo. Esto era una prueba, un ritual de sumisión. Cerré los ojos, mi mano buscando instintivamente el lugar en mi pecho donde podría colgar un crucifijo. Imaginé la sonrisa real de Sofía, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando estaba feliz. Ese era mi Dios ahora. Esa era mi esperanza. No tengo esperanza, susurré, la mentira sintiéndose como una traición. Estoy a tus órdenes, no a las mías, me corrigió. A las de él, mi amo, y lo servirás a través de mí. Se incorporó. Ahora ven aquí. Es hora de que comience la transferencia final. Necesito estar más cerca de tu desesperación. Esta era mi oportunidad. Me arrastré hacia el sofá, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. A medida que me acercaba podía sentir el frío que irradiaba de su cuerpo, un aura tangible de malicia. Llegué al sofá y miré hacia ese rostro terriblemente familiar, terriblemente ajeno. El sótano. Susurré, mi voz temblando. Hay un libro viejo allí abajo, de mi marido, de su padre. Podría ser lo que buscas. El contrato. Era una completa invención, una apuesta arriesgada, pero era el único cebo que se me ocurría. Los ojos de la entidad se entrecerraron con sospecha. ¿Un libro? Creo que sí, dije, tratando de sonar insegura, asustada. Lo guardaba bajo llave. Me dijo que era importante, de su familia. Estaba tejiendo una historia con hilos de desesperación, rezando para que fuera lo suficientemente plausible. Por un largo momento, la entidad guardó silencio, considerando. El señuelo del contrato original, la fuente de su poder y reclamo, era fuerte. Su orgullo exigiría que poseyera tal cosa. «Muéstrame», ordenó balanceando las pequeñas piernas de Sofía fuera del sofá y poniéndose de pie. La forma en que se movía era incorrecta, demasiado fluida, demasiado controlada para un niño. Era como una marioneta manejada por un experto titiritero. Se quedó allí esperando. Me puse de pie, mis piernas inestables. No me atreví a mirarlo a los ojos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del sótano, cada nervio gritando. Me estaba siguiendo. Podía oír el suave golpeteo de los pequeños pies de Sofía en el suelo detrás de mí. Podía sentir su fría presencia a mi espalda, un depredador acechando a su presa. Llegué a la puerta y busqué a tientas el pomo. Mi mano estaba resbaladiza de sudor. La abrí, revelando un conjunto de escaleras de madera empinadas que descendían a la negrura. Un olor a humedad y tierra subió flotando. «Está ahí abajo», dije, mi voz apenas un susurro. En un baúl viejo. La entidad se detuvo en lo alto de las escaleras mirando hacia la oscuridad. Era cautelosa. No era estúpida. Tenía que darle una razón para bajar, para creer la mentira. Di un paso por las escaleras, luego otro, mi mano rozando la húmeda pared de piedra. «Te mostraré». Descendí a la oscuridad con el corazón en la garganta. Estaba apostando todo a este movimiento. Lo oí pisar las escaleras detrás de mí. Un paso. 2 pasos. La vieja madera crujió bajo su peso. Estaba funcionando. Llegué al fondo y me di la vuelta, mirando hacia arriba. Estaba a mitad de camino, una pequeña figura recortada contra la tenue luz de la sala de estar. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Ahora,
Con un grito de pura adrenalina primaria, me di la vuelta y subí corriendo las escaleras empujando a la pequeña y sorprendida figura. Salí por la puerta, cerré de golpe la pesada puerta de roble y eché el grueso cerrojo de hierro. Un rugido furioso e inhumano de rabia brotó del otro lado de la puerta, tan poderoso que sacudió toda la casa. Sabía que había sido engañado. Estaba atrapado. Me apoyé contra la puerta, mi cuerpo temblando, jadeando en busca de aire. Lo había hecho. Había encerrado al monstruo en mi sótano. Pero mi hija estaba allí con él. El pensamiento fue una nueva ola de agonía. No la había salvado. Solo la había enjaulado. Me había comprado tiempo, pero ¿a qué costo? El rugido desde detrás de la puerta era una promesa de los horrores que estaban por venir. Esto no era una victoria. Era simplemente el final del principio. La casa cayó en un silencio engañoso. El furioso rugido del sótano cesó, reemplazado por una quietud que de alguna manera era más amenazante. Era el silencio de un depredador reuniendo sus fuerzas, de una tormenta que se gestaba justo en el horizonte. Me apoyé en la madera fría y sólida de la puerta del sótano, el cerrojo de hierro un consuelo pequeño e inadecuado. Mi hija estaba al otro lado de esa puerta, atrapada en la oscuridad con un monstruo. El pensamiento era un dolor físico, una prensa que apretaba mi corazón. Había ganado una escaramuza, pero la guerra estaba lejos de terminar. Tiempo. Me había comprado tiempo, pero ¿cuánto? ¿Y qué iban a hacer con él? Mi primer instinto fue llamar a la policía, gritar pidiendo ayuda, pero la futilidad de ello me detuvo. ¿Qué diría? He encerrado a mi hija poseída en el sótano. Romperían la puerta, y al hacerlo, desatarían el horror que acababa de lograr contener. Verían a una niña aterrorizada y a una madre histérica. Yo sería la que se llevarían, y Sofía quedaría en manos de algo que la destruiría. No, el mundo exterior y sus reglas eran inútiles para mí ahora. Esta batalla requería un tipo diferente de arma, un tipo diferente de guerrero. El padre Michael. El pensamiento volvió con una claridad desesperada. Era mi única esperanza. Agarré las llaves de mi coche del gancho junto a la puerta, mis manos aún temblando. Eché un último vistazo a la puerta del sótano con cerrojo, susurrando una oración, una promesa. Aguanta, mi amor. Mamá volverá. El viaje a la rectoría fue un borrón. Las calles familiares de mi vecindario parecían extrañas, ajenas como si las estuviera viendo a través de una lente distorsionada. El mundo seguía moviéndose. Gente paseando a sus perros, coches esperando en los semáforos, ajeno al hecho de que la realidad se había desgarrado, que los monstruos eran reales y que uno de ellos estaba en mi sótano. Me sentí total y aterradoramente sola. Aparqué de cualquier manera frente a la vieja iglesia de piedra, su campanario un dedo oscuro apuntando hacia un cielo que no ofrecía consuelo. Corrí hacia la pesada puerta de madera de la rectoría, y la golpeé con el puño, sin importarme la hora tardía. Se encendieron luces en el interior y después de un momento que se alargó por una eternidad, la puerta se abrió con un crujido. El padre Michael estaba allí, con un libro en la mano y sus gafas de leer en la punta de la nariz. Tenía 60 y tantos años, su pelo blanco revuelto, su rostro grabado con preocupación. «Elena, hija mía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Su voz era tranquila, una pequeña isla de paz en mi mar embravecido de pánico. La presa se rompió. La compostura que tanto me había costado mantener se desmoronó, y me derrumbé en un torrente de sollozos, palabras incoherentes saliendo de mis labios. «Es Sofía. En la casa». Una voz. «No es ella». La expresión del sacerdote cambió de preocupación a una alarma aguda y concentrada. No me descartó. No me llamó loca. Me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente firme, y me llevó adentro a su estudio. La habitación estaba forrada de libros del suelo al techo, el aire espeso con el aroma a papel viejo y cera de abejas. Me sentó en un gastado sillón de cuero y me dio un vaso de agua. «Cuéntame», dijo, su voz baja y seria. «Cuéntamelo todo, desde el principio. No omitas ni un solo detalle». Y así lo hice. Le conté sobre el viaje en coche, la voz, los ojos ancestrales en el rostro de mi hija. Le conté sobre la deuda, el contrato que supuestamente Ricardo había hecho, el conocimiento imposible de la entidad sobre mi pasado.
Le conté sobre el crucifijo, la reacción de la criatura ante él y mi desesperada jugada con el sótano. Mientras hablaba, observé su rostro, buscando cualquier signo de incredulidad, de escepticismo compasivo. No encontré ninguno. Escuchó con una concentración grave e intensa. Sus ojos azules nunca abandonaron los míos. No estaba escuchando a una mujer histérica. Estaba escuchando a un testigo. Cuando terminé, el silencio en la habitación era pesado con el peso de mi historia. El padre Michael se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Parecía viejo, cansado, como si el peso de mis palabras se hubiera asentado sobre sus propios hombros. En todos mis años, dijo suavemente, su voz ronca por la emoción, he escuchado muchas historias de dolor y pena, he aconsejado a los afligidos y a los perdidos, pero solo me he encontrado con algo como esto una vez antes, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Filipinas. Es un verdadero mal, Elena, antiguo y paciente. Su validación fue un alivio extraño y aterrador. No estaba loca. Esto era real. Se hace llamar un cobrador de deudas, continuó, sus ojos distantes como si viera algo muy lejano. Es un parásito del alma, una criatura de promesas rotas y pactos desesperados. Se aprovecha de los débiles, los afligidos, los desesperados. Tu marido, en su amor por su padre, abrió una puerta que debería haber permanecido cerrada por la eternidad. ¿Puede ayudarme? ¿Puede salvarla? Supliqué, mi voz en carne viva. Se levantó de su silla y se dirigió a un alto armario cerrado con llave en la esquina del estudio. Sacó una pequeña llave de latón de su bolsillo y lo abrió. El armario no estaba lleno de libros ordinarios, sino de volúmenes viejos encuadernados en cuero, con los lomos sin adornos de títulos. Sacó uno. Era grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado, con una simple cruz grabada en la cubierta. Lo puso sobre el escritorio entre nosotros. Esto no es un asunto para la iglesia moderna, Elena, dijo, su voz sombría. Los psicólogos y los trabajadores sociales no pueden ayudarte aquí. Esto requiere las viejas costumbres, los ritos del exorcismo. La palabra quedó suspendida en el aire, una reliquia de una época más oscura y supersticiosa. Era una palabra que asociaba con películas de terror, no con mi tranquila vida suburbana. La reacción de la entidad al crucifijo, eso es bueno, dijo, golpeando un dedo sobre el libro viejo. Muestra que está sujeta a las viejas leyes, reconoce la autoridad de lo sagrado, pero también es poderosa y astuta. Encerrarla en el sótano fue un movimiento inteligente, un movimiento valiente, pero no la detendrá por mucho tiempo. Esos lugares, oscuros y olvidados, son fuentes de fuerza para ellos. Comenzó a hojear el libro, el pergamino seco susurrando mientras pasaba las páginas. Exigió que renunciaras a tu esperanza. Quería alimentarse de tu desesperación. Ese es su sustento. Tu amor por Sofía. Tu fe, por pequeña que creas que es, ese es tu escudo. Es una luz en la oscuridad, y la oscuridad odia la luz. Me miró, sus ojos agudos y claros. No debemos darle lo que quiere. No debemos desesperar. ¿Qué hacemos? Pregunté, un destello de esperanza encendiéndose en mi pecho. Ya no estaba sola. Primero debemos prepararnos, dijo. El rito es peligroso, para la víctima y para el sacerdote. La entidad contraatacará con todo lo que tiene. Usará tus miedos más profundos, tus recuerdos más dolorosos en tu contra. Torcerá tu amor y lo usará como un arma. Señaló los moratones en mi muñeca. Ya te ha mostrado su fuerza física. Su poder psicológico es mucho mayor. Explicó el plan. Necesitábamos santificar la casa, convertir mi hogar de una prisión en una fortaleza de fe. Necesitaríamos agua bendita, sal bendita y reliquias. Tendría que solicitar al obispo permiso oficial para realizar el rito, un proceso que podría llevar un tiempo que no teníamos. Pero la criatura habló de un contrato, dije, recordando la voz fría y segura. Dijo que la deuda era absoluta. El padre Michael asintió lentamente. Ese es el mayor peligro. Si se hizo un verdadero pacto, libremente y con pleno conocimiento, le da a la entidad un reclamo legal, un derecho a estar allí. El rito puede debilitarla, puede causarle dolor, pero puede que no sea capaz de expulsarla si el contrato es vinculante. Entonces, ¿qué?
Pregunté, mi sangre helándose. ¿No hay esperanza? Siempre hay esperanza, dijo con firmeza. Los contratos pueden anularse. Las deudas pueden pagarse por otros medios. La criatura dijo que tu alma no le servía para nada, pero mintió. Está atada por su orgullo. No se habría interesado en tu oferta si no fuera una posibilidad. Está tratando de engañarte para que creas que eres impotente. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Debemos encontrar el contrato. O debemos encontrar una manera de ofrecer un nuevo sacrificio. Un sacrificio mayor. Las implicaciones de sus palabras se asentaron sobre mí. Un nuevo sacrificio. Mi propia oferta de cambiar mi alma por la de Sofía había sido un acto de desesperación, pero el sacerdote sugería que era una posibilidad genuina y teológica. Pasamos la siguiente hora preparándonos. El padre Michael me dio viales de agua bendita y una bolsa de sal bendita. Me instruyó que fuera a casa y bordeara cada puerta y ventana con la sal, que rociara el agua en cada rincón de cada habitación. Crea una barrera, explicó. Haz que la casa sea inhóspita para ella. Reclama tu territorio. También me dio una medalla de San Benito para que la llevara. Es un símbolo de protección. Llévala contigo en todo momento. Mientras me preparaba para irme, me puso una mano en el hombro. Elena, debes ser fuerte. La cosa en tu sótano intentará quebrarte. Susurrará a través de la puerta. Usará la voz de tu hija para rogar y llorar. Te prometerá cualquier cosa para que la dejes salir. No debes escuchar. No debes, bajo ninguna circunstancia, abrir esa puerta hasta que yo llegue. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Iré a ver al obispo a primera hora, dijo. Le haré entender la urgencia. Estaré en tu casa tan pronto como pueda. Reza, hija mía. Reza sin cesar. Es tu arma más fuerte. Conduje a casa a través de la penumbra del amanecer, el cielo comenzando a sonrojarse con los primeros toques de rosa y gris. El mundo se estaba despertando, pero sentía como si estuviera descendiendo a una larga y oscura noche. Cuando entré en mi entrada, vi que todas las luces de la casa estaban encendidas. Un sonido rítmico y profundo provenía del interior. Era el sonido de algo, alguien, lanzándose contra la puerta del sótano. Una y otra vez. El asedio había comenzado. Entré en la casa. El sonido de los golpes, un latido constante y brutal. Era un sonido de rabia pura e incontenible. Apreté los viales y la bolsa de sal que el padre Michael me había dado, sus palabras resonando en mi mente. Reclama tu territorio. Fui a la puerta del sótano. La madera se estaba astillando alrededor del cerrojo, el marco gimiendo bajo el asalto. «Déjame salir, mamá», gritó la voz de Sofía desde el otro lado. Una imitación perfecta de los sollozos aterrorizados de mi hija. «Está oscuro aquí dentro. Tengo miedo. Por favor, mamá, abre la puerta». El sonido de su voz, tan lleno de dolor y miedo, fue un golpe físico. Las lágrimas corrían por mi rostro. Cada instinto maternal me gritaba que abriera el cerrojo, que atrajera a mi hija a mis brazos, pero podía oír la advertencia del padre Michael. Usará su voz para rogar y llorar. Esto era un truco, una tortura cruel y calculada. «Te amo, Sofía», susurré, mi mano presionada contra la puerta vibrante. «Aguanta, solo aguanta». Entonces, la voz cambió, volviendo al registro profundo y ronco de la entidad. «Sufre tanto, Elena. Puedo sentir su miedo. Es delicioso. Abre la puerta y lo haré rápido. Déjala ahí dentro conmigo, y pasaré una eternidad disfrutando de su terror». Me alejé de la puerta, con el corazón destrozado. No podía dejar que me quebrara. Tenía un trabajo que hacer. Con manos temblorosas abrí la bolsa de sal. Comencé a caminar por mi casa, habitación por habitación, trazando una delgada línea blanca de sal bendita a través de cada umbral, cada alféizar. Con cada línea que dibujaba, susurraba una oración, reclamando mi hogar de la oscuridad que lo había invadido. Rocié agua bendita en las esquinas, las gotas frías silbando al golpear las tablas del suelo. Era una soldado preparando su fortaleza, una sacerdotisa consagrando su templo. Los golpes desde el sótano continuaban, un tamborileo incesante marcando el lento y agónico paso del tiempo. El sol estaba saliendo, pero mi hora más oscura apenas comenzaba.
El sol subía más alto en el cielo, su alegre luz matutina una cruel burla de la oscuridad que se había arraigado en mi hogar. Los implacables y rítmicos golpes contra la puerta del sótano continuaron durante lo que pareció una eternidad, una banda sonora brutal para mi terror. Cada golpe era un golpe físico, un recordatorio de la furia que había enjaulado y de la preciosa niña atrapada con ella. Pero a medida que avanzaba la mañana, el sonido cambió. El violento asalto amainó, reemplazado por algo mucho más insidioso, la voz de mi hija, susurrando, suplicando, gritando mi nombre. «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí? Tengo frío, mamá». Me senté a la mesa de la cocina con la medalla bendita de San Benito en la mano, su frío metal un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. Había hecho lo que el padre Michael me había indicado. Una delgada e ininterrumpida línea de sal protegía cada entrada de la casa, cada ventana. Cada habitación estaba santificada con agua bendita. La casa se sentía diferente, más silenciosa, como si el mismo aire contuviera la respiración. Pero los susurros del sótano se filtraban por las grietas por debajo de la puerta, retorciéndose en mi corazón. Tenía que creer que era un truco, una imitación cruel, pero la duda era un veneno, susurrando que había cometido un terrible error, que había abandonado a mi verdadera hija a la oscuridad. Para luchar contra los susurros necesitaba concentrarme, actuar. No podía simplemente sentarme aquí y esperar. El padre Michael se estaba ocupando de la iglesia, del lado espiritual de esta guerra. Pero la entidad había hablado de un contrato, un concepto físico, una reclamación legalista. Mi mente, desesperada por un problema tangible que resolver, se aferró a eso. Si había un contrato, tal vez había pruebas de él. Ricardo era un hombre meticuloso. Guardaba registros de todo: sus estados financieros, sus negocios, sus documentos personales. Todo estaba archivado en su oficina en casa. Era una posibilidad remota, una búsqueda desesperada de una pista que podría no existir, pero era mejor que estar sentada aquí, escuchando los gritos fantasmales de mi hija. La oficina de Ricardo había permanecido prácticamente intacta desde su muerte. Se sentía como un museo de su vida, un espacio que había evitado porque los recuerdos eran demasiado agudos, demasiado dolorosos. Ahora, entré en ella con un nuevo propósito. La habitación estaba organizada, casi estéril. Libros de ingeniería y finanzas llenaban los estantes. Fotos enmarcadas de nosotros, de Sofía, estaban sobre el escritorio. Era la habitación de un hombre lógico y moderno, no un hombre que hacía tratos con males antiguos. ¿O era esa solo la cara que mostraba al mundo? Comencé con su escritorio, revisando los cajones uno por uno. Extractos bancarios, carteras de inversión, recibos. Vi los registros de los pagos a la clínica de oncología en Houston, una serie de retiradas asombrosas que casi habían vaciado nuestros ahorros. Vi el préstamo que había solicitado contra su seguro de vida, las medidas desesperadas de un hijo amoroso. Pero no había nada más, nada fuera de lo común, ninguna mención de un hombre que conocía los viejos caminos. Mi frustración creció. Me dirigí al archivador. Carpeta tras carpeta de declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Todo estaba en perfecto orden. Era enloquecedor. Al sacar una gruesa carpeta etiquetada como «Registros familiares», un pequeño libro encuadernado en cuero negro cayó de detrás de ella, aterrizando en el suelo con un suave golpe. No era un libro moderno. Era viejo. El cuero desgastado y liso por la edad. Las páginas amarillentas y quebradizas. No había título en la cubierta, ni marcas de ningún tipo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era esto. Tenía que serlo. Con dedos temblorosos lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, una caligrafía arcaica y enmarañada que era difícil de descifrar. No era un diario ni un libro de contabilidad. Era una colección de historias, de folclore, de lo que parecían ser rituales y encantamientos. Hablaba de seres que existían en las sombras entre mundos, de pactos y gangas, del precio de los milagros. Era el libro de la familia de Ricardo, el que la entidad, sin saberlo, me había llevado a encontrar. Escaneé las páginas, mis ojos corriendo sobre los extraños símbolos y el texto arcano, y entonces lo encontré.
un capítulo titulado De Pactis et Debitis, sobre pactos y deudas. Describía a la misma entidad en mi sótano. Lo llamaba el cobrador, un ser antiguo que actuaba como intermediario para almas desesperadas, ofreciendo favores a cambio de un precio que se pagaría más tarde. El libro describía sus métodos, sus reglas, sus debilidades. Se me cortó la respiración. Según el texto, el cobrador estaba sujeto a los términos de sus tratos con un fervor casi legalista. El contrato lo era todo, pero el libro también decía que todas las deudas podían pagarse, y todos los contratos podían ser renegociados o anulados, si se encontraba un defecto fatal en el acuerdo original. La clave era encontrar ese defecto. Seguí leyendo, mis manos temblando. El libro describía el ritual del pacto, cómo la sangre del peticionario se usaba para sellar el trato. Decía que el contrato en sí no era un documento físico, sino espiritual, impreso en el alma del deudor, pero también decía que a menudo se intercambiaba una ficha física, un objeto que servía como símbolo del acuerdo. Mi mente volvió al padre de Ricardo, a los últimos 10 años de su vida. Después de su milagrosa recuperación, había cambiado. Se había vuelto más callado, más retraído. Pero había una cosa que recordaba vívidamente. Había comenzado a usar una extraña pieza de joyería, un pesado y ornamentado anillo de plata con una piedra oscura y desconocida. Nunca se lo quitaba. Cuando murió, Ricardo insistió en que su padre fuera enterrado con él. En ese momento, pensé que era una petición sentimental. Ahora, una posibilidad horrible comenzaba a amanecer en mí. El anillo. ¿Era la ficha? De repente, un fuerte estrépito desde la sala de estar me hizo saltar, el viejo libro cayendo de mis manos. Salí corriendo de la oficina. Una de las ventanas de la sala de estar estaba rota, con cristales esparcidos por el suelo. La línea de sal en el alféizar estaba rota. Un viento frío azotó la habitación, esparciendo papeles de una mesa cercana. Los susurros del sótano se habían detenido. En su lugar, comenzó un nuevo sonido. Un suave y rítmico rasguño en el interior de la puerta. Ras, ras, ras. Como un animal atrapado, paciente, implacablemente, tratando de salir a zarpazos. La entidad estaba probando mis defensas. No podía atravesar las barreras santificadas de la casa principal, así que había encontrado un punto débil, el cristal de la ventana, y lo había roto desde el exterior, rompiendo la línea de sal. Estaba aprendiendo, adaptándose. Tenía que reparar la barrera. Agarré la bolsa de sal y corrí hacia la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras vertía una nueva línea de sal a través del alféizar roto, el rasguño del sótano se detuvo. Una risa baja resonó por la casa, la voz profunda y retumbante de la entidad. ¿Pensaste que sería tan fácil? Se burló, su voz pareciendo venir de todas partes. Esta casa está llena de agujeros, llena de recuerdos, llena de dolor. Puedo usarlos todos. La temperatura en la habitación se desplomó. Una escarcha comenzó a formarse en los fragmentos de vidrio restantes en el cristal de la ventana. Podía ver mi aliento en el aire. ¿Sabes lo que tu hija está pensando en este momento, Elena? Continuó la voz, un susurro sedoso y venenoso. Está pensando en su padre. Lo extraña. Está recordando el día en que le dijiste que se había ido. Está sintiendo todo ese dolor, de nuevo. Se lo estoy mostrando. Una y otra vez. Un hermoso pequeño bucle de su peor recuerdo. ¡Basta!, grité, lágrimas de rabia e impotencia corriendo por mi rostro. Déjala en paz. Pero su dolor me da tanta fuerza, ronroneó. Y tu ira es aún mejor. Me di cuenta entonces de que se estaba alimentando de mis emociones. Mi miedo, mi ira, mi dolor. Lo estaban haciendo más fuerte. Tenía que controlarme. Cerré los ojos, respirando profundamente y con dificultad. Imaginé el rostro tranquilo del padre Michael. Tu amor es tu escudo. Tu fe es tu arma. Me concentré en mi amor por Sofía, una llama pura e inquebrantable en el centro de mi ser. Dejé que creciera, que su calor hiciera retroceder el frío antinatural que llenaba la habitación. No ganarás, dije, mi voz baja y firme. He encontrado tu libro de jugadas. Volví a la oficina y recogí el viejo libro encuadernado en cuero. Conozco tus reglas, cobrador.
Un profundo silencio descendió sobre la casa. Por primera vez, la entidad pareció sorprendida. Se había creído el único poseedor de este conocimiento prohibido. Y conozco tu debilidad, continué, fanfarroneando, construyendo sobre la pequeña ventaja que acababa de ganar. Aún no había encontrado una debilidad específica, pero el libro era mi clave. Toda deuda puede pagarse, y voy a encontrar una manera de pagar esta. El rasguño en la puerta comenzó de nuevo, pero esta vez era frenético, furioso. El depredador tranquilo y calculador se había alterado. Estaba perdiendo el control. Mis ojos se posaron en una fotografía en el escritorio de Ricardo. Era de él y su padre, tomada aproximadamente un año después de su recuperación. Estaban en una cena de celebración en un elegante restaurante en Polanco, sonriendo para la cámara, y allí, en la mano de su padre, estaba el anillo, pesado, plateado, con una piedra tan oscura que parecía absorber la luz. Ahora sabía con absoluta certeza, ese anillo era la clave, era el ancla física del contrato, y estaba enterrado a 2 metros bajo tierra en el Panteón Jardín. El camino a seguir era una locura, imposible, pero era un camino. Por primera vez desde que el reloj había marcado las 3:12 a.m., tenía más que solo fe y desesperación. Tenía un plan concreto, desesperado y aterrador. Tenía que conseguir ese anillo. Era la única manera de probar que el contrato existía, y con suerte, de encontrar el defecto que liberaría a mi hija. La casa era mi fortaleza. Booth no podía ganar la guerra escondiéndome detrás de sus muros. Tenía que aventurarme en el mundo, al único lugar que nunca había querido visitar de nuevo, la tumba de mi suegro. La idea de lo que tenía que hacer, de perturbar a los muertos para salvar a los vivos, me revolvía el estómago, pero al mirar la madera astillada de la puerta del sótano, supe que no tenía otra opción. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. La decisión se asentó en mi alma con el peso frío y pesado de una lápida. Tenía que conseguir el anillo. La idea era grotesca, una violación de todo lo sagrado sobre el duelo y la memoria. Se sentía como un descenso a una locura de la que quizás nunca regresaría. Pero la alternativa, escuchar cómo el alma de mi hija era devorada lentamente en mi sótano, era infinitamente peor. Mi amor por Sofía tenía que ser más fuerte que mi miedo, más fuerte que mi respeto por los muertos. Pero ¿cómo? No podía simplemente entrar en un cementerio en mitad de la noche con una pala. Era una tarea ridícula, imposible. Necesitaba ayuda. No la guía espiritual del padre Michael, sino ayuda práctica y física. Alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Alguien que entendiera que la desesperación a veces requiere cruzar límites. Y solo una persona me vino a la mente. Mi primo, Javier. Javier era la oveja negra de la familia. Había tenido una vida dura, pasando algunos años en el norte, en California, trabajando en empleos sobre los que nadie preguntaba directamente. Había regresado a la Ciudad de México con una dureza callejera y una red de contactos de la que el resto de la familia susurraba con desaprobación. Dirigía un taller de reparación de coches que todos sabían que era solo una tapadera para sus otras actividades, menos legales. Sin embargo, era leal y siempre había tenido un punto débil por mí y por Sofía. Era mi única opción. Miré el teléfono, mi mano dudando. Hacer esta llamada se sentía como un paso final e irreversible hacia un mundo más oscuro. Pero el frenético y furioso rasguño de la puerta del sótano había comenzado de nuevo. Un recordatorio constante y chirriante de lo que estaba en juego. Respiré hondo y marqué su número. Contestó al segundo timbre, su voz cautelosa. Bueno, ¿quién habla? Javier, soy yo. Elena. Su tono se suavizó de inmediato. Prima, ¿qué pasó? Suenas terrible. ¿Está todo bien? ¿Es Sofía? Necesito tu ayuda. Dije, mi voz quebrándose. No puedo explicarlo por teléfono. Es increíble. Pero te necesito. Es sobre Sofía. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía oír el ruido de herramientas en el fondo de su taller. ¿Dónde estás? Preguntó, su voz ahora baja y seria. Estoy en casa, pero no puedo irme. ¿Puedes venir? Estoy en camino, dijo sin dudarlo, y colgó. El alivio me invadió, tan potente que me mareó. Ya no estaba sola en esto. Mientras esperaba,
Volví al libro viejo, el libro de jugadas del cobrador. Busqué cualquier mención de las fichas, las anclas físicas de los contratos. Encontré un pasaje pequeño y escalofriante. El recipiente del pacto, ya sea de piedra o de plata, lleva el eco del alma del deudor. Es una llave y una cerradura. Sostenerlo es sostener un fragmento del acuerdo. Destruirlo es desatar una tormenta incontrolada de energía, una consecuencia mucho peor que la propia deuda. El contrato no puede romperse por la fuerza, solo desenredarse por sus propios defectos. Destruir el anillo no era una opción. Tenía que desenredar el contrato. Pero, ¿cómo? El libro era frustrantemente vago, lleno de alegorías y acertijos. Hablaba de encontrar una paradoja en la promesa, una mentira en el libro mayor. Una hora después, la camioneta destartalada de Javier entró en mi entrada. Era un hombre fornido de unos 40 años, con mangas de tatuajes que le cubrían los brazos y ojos amables y preocupados. Me miró a la cara, a la ventana rota, a la puerta astillada del sótano, y su expresión se endureció. Dios mío, Elena, ¿qué demonios está pasando aquí? Lo llevé a la cocina y con voz baja y desesperada, le conté todo. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loca, que estaba teniendo un ataque de nervios, pero no lo hizo. Escuchó atentamente, con la mirada fija en mi rostro. Había visto demasiado en su vida como para descartar lo increíble de buenas a primeras. Cuando señalé la puerta del sótano y escuchó el débil y rítmico rasguño desde adentro, sus ojos se abrieron de par en par. «Te creo», dijo. Las palabras un salvavidas. Mi abuela solía hablar de cosas como esta. Maldiciones. Deudas del alma. Nunca le presté mucha atención. Debería haberlo hecho. Se pasó una mano por la cara. ¿Así que me estás diciendo que esa cosa está ahí dentro? ¿Con mi ahijada? Asentí, nuevas lágrimas brotando de mis ojos. ¿Y crees que el anillo de tu suegro es la clave? Es todo lo que tengo. Susurré, mostrándole el libro, la foto. Guardó silencio durante un largo momento, el músculo de su mandíbula trabajando. Miró la puerta del sótano, luego de nuevo a mí. «Está bien», dijo, su voz firme. «Está bien, prima. Conseguiremos el maldito anillo. Pero no esta noche. Es demasiado arriesgado. El Panteón Jardín tiene guardias, patrullas. Necesitamos un plan. Necesitamos herramientas. Tenemos que hacer esto de forma inteligente». La practicidad de Javier fue una fuerza estabilizadora. Pensaba en términos de logística, de obstáculos y soluciones. Me dijo que volvería después de la medianoche. Traería todo lo que necesitábamos. Palas, palancas, linternas y una historia para los guardias si nos atrapaban. Me dijo que descansara, pero ambos sabíamos que era imposible. Cuando se iba, se detuvo en la puerta. «Elena», dijo, su voz inusualmente suave. «Eres la mujer más fuerte que conozco. La vamos a recuperar, te lo juro». Las horas pasaron lentamente. El rasguño del sótano era un compañero constante. Intenté comer, pero la comida sabía a ceniza. Intenté leer el libro viejo de nuevo, pero las palabras nadaban ante mis ojos. Todo en lo que podía pensar era en Sofía, sola en la oscuridad. Apreté la medalla de San Benito y recé, no con palabras formales, sino con un grito crudo y silencioso del corazón. Recé por fuerza, por coraje, por la seguridad de mi hija. Justo después de la 1 de la madrugada, Javier regresó. Estaba vestido con ropa oscura, su rostro sombrío y decidido. Llevaba una gran bolsa de lona que tintineaba suavemente con las herramientas en su interior. «¿Estás lista para esto?», preguntó. Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Tengo que estarlo». Antes de irnos, fui a la puerta del sótano y presioné mi frente contra la madera. «Voy a volver por ti, Sofía», susurré. «No te rindas, mi amor. No te rindas». El viaje al cementerio fue silencioso. Las luces de la ciudad un borrón fuera de la ventana. Éramos dos sombras en una misión que desafiaba toda lógica, toda decencia. Javier tenía una petaca de tequila y me la ofreció. Tomé un largo trago, el líquido ardiente haciendo poco para calmar el nudo helado de miedo en mi estómago. El Panteón Jardín era un lugar extenso y hermoso a la luz del día, lleno de árboles y mausoleos ornamentados. Por la noche, era una ciudad de los muertos, aterradora y profunda. Javier conocía un lugar donde la valla era baja,
oculta por arbustos crecidos. Nos deslizamos sobre ella como ladrones en la noche, la bolsa de lona pesada entre nosotros. Navegamos a través del laberinto de tumbas usando la tenue luz de nuestros teléfonos, los nombres y las fechas en las lápidas un crudo recordatorio de nuestra propia mortalidad. El aire era frío y quieto, el silencio roto solo por el crujido de nuestros pasos en el camino de grava y el aullido lejano de un perro. Encontramos la tumba. Ricardo de la Cruz Sr. El nombre estaba tallado en una simple lápida de granito pulido. Era un lugar tranquilo bajo un gran ciprés. No había nada que indicara el terrible secreto enterrado bajo el suelo. «Está bien», susurró Javier, su voz tensa. «Hagamos esto. Cuanto antes lo hagamos mejor». Me dio una pala. El metal estaba frío en mis manos. Empezamos a cavar. El trabajo fue brutal, agotador. La tierra estaba compactada, resistente. Cada palada de tierra se sentía como una profanación, una violación. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras trabajábamos. Lágrimas de dolor, de miedo, de vergüenza. No estábamos cavando en la tierra. Estábamos cavando a través de mis propios recuerdos del hombre enterrado aquí. Un hombre al que una vez había amado como a un padre. Después de lo que parecieron horas, mi pala golpeó algo duro con un ruido sordo y nauseabundo. El ataúd. Se me cortó la respiración. Este era el punto de no retorno. Javier saltó a la tumba poco profunda, usando una palanca para trabajar en la tapa. El sonido de la madera astillándose resonó en el silencioso cementerio. Con un crujido final y gemido, la tapa cedió. Apuntó su linterna hacia adentro. No pude mirar. Me di la vuelta con el estómago revuelto. «Lo veo», dijo Javier, su voz tensa. «Y veo el anillo». Guardó silencio por un momento. «Elena, voy a tener que... Lo siento». Escuché un crujido nauseabundo, y supe que le había roto el dedo al hombre muerto para conseguir el anillo. Ahogué un sollozo. Un momento después, salió de la tumba, respirando con dificultad. Me puso el anillo en la palma de la mano sin decir palabra. Era pesado y frío, tan frío que sentí que me quemaba la piel. No lo miré. Lo metí en lo más profundo de mi bolsillo. «Vamos», dijo, su voz urgente. «Tenemos que rellenar esto». Trabajamos con una prisa frenética, echando la tierra de nuevo en el agujero, tratando de que pareciera lo menos alterado posible. Fue un esfuerzo torpe y desesperado. Cuando terminamos, la primera luz gris del amanecer manchaba el cielo del este. Estábamos cubiertos de tierra y sudor, nuestros cuerpos doloridos, nuestras almas magulladas. Nos deslizamos de nuevo por la valla y nos alejamos justo cuando la ciudad comenzaba a agitarse. Miré por la ventana, el peso frío y pesado del anillo en mi bolsillo, una presencia constante y terrible. Había hecho lo impensable. Había violado la tumba de mi suegro. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero mientras apretaba el anillo en mi mano, sentí un destello de algo que era casi esperanza. Tenía la llave. Ahora todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo usar la cerradura, cómo encontrar la mentira en el libro mayor que liberaría a mi hija. El precio había sido alto, pero la batalla estaba a punto de entrar en su etapa final y decisiva. El viaje de regreso a mi casa fue una procesión silenciosa y sombría. El sol naciente se sentía como una acusación. Javier y yo estábamos cubiertos de tierra y vergüenza, el macabro botín de nuestra misión nocturna guardado en mi bolsillo. El anillo parecía quemar a través de la tela, un peso frío y malévolo. Aún no me había atrevido a mirarlo. Tenía miedo de lo que podría ver, de lo que podría representar. Javier se detuvo en la acera, dejando el motor en marcha. Me miró, su rostro grabado por el agotamiento y la preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto sola, prima?», preguntó, su voz baja. «Puedo quedarme. Puedo ayudarte a enfrentar a esa cosa». Negué con la cabeza, mi corazón hinchado de gratitud por su lealtad. «No, Javier. Has hecho más que suficiente. Esta siguiente parte, tengo que hacerla yo». Es entre él y yo. También sabía que era demasiado peligroso. No podía arriesgarlo a él. Él tenía una familia. Yo solo tenía esta lucha. «Vete a casa, descansa un poco. Te llamaré. Lo prometo». Me apretó el hombro, su agarre firme. «Vaya con Dios, Elena.
Salí de la camioneta y caminé hacia la puerta de mi casa, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Los rasguños frenéticos se habían detenido. Los susurros burlones se habían ido. Un silencio profundo y expectante había caído, como si toda la casa estuviera esperando. Abrí la puerta y entré. El aire estaba gélido, y las líneas de sal que tan cuidadosamente había trazado estaban perturbadas en varios lugares, esparcidas como por un viento fantasma. Mi fortaleza había sido violada. Caminé hacia la puerta del sótano. Ya no estaba astillada. Parecía reparada, la madera lisa y entera, el cerrojo brillando como si fuera nuevo. Un truco, una ilusión para desconcertarme. Me paré frente a ella, mi mano sobre el cerrojo. Tenía el anillo. Ahora tenía que enfrentar al monstruo. «He vuelto», grité, mi voz resonando en la casa silenciosa. «Y tengo algo que te pertenece». Una risa baja me respondió desde el otro lado de la puerta, la voz profunda y ronca del cobrador. «¿Sabía que eras una mujer ingeniosa, Elena? ¿Disfrutaste tu pequeña aventura en el cementerio?» Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había estado observando, de alguna manera. «Dejemos los juegos», dije, mi voz dura. «Tengo la ficha, el símbolo del contrato. Quiero renegociar los términos». «No hay renegociación», respondió, su voz teñida de diversión. «La deuda es la deuda. El precio debe pagarse. Todos los contratos tienen lagunas», respondí, mi mano cerrándose alrededor del anillo en mi bolsillo. Ahora era el momento. Lo saqué y lo miré por primera vez. Estaba hecho crudamente de una plata opaca y pesada. La piedra no era una piedra en absoluto, sino un trozo de vidrio de obsidiana negra, y dentro de sus profundidades, algo parecía arremolinarse, como humo atrapado en hielo. Mientras lo miraba, sentí una ola de mareo, de desesperación. El anillo mismo irradiaba tristeza. Era el recipiente del pacto, tal como había dicho el libro. «Este anillo», dije, mi voz temblando ligeramente mientras luchaba contra la desesperación que emanaba. «Se le dio al padre de Ricardo para sellar el trato. Una vida por una vida. Una década de vida», corrigió la entidad. Un término muy específico. Y fue entonces cuando me di cuenta. Un destello de perspicacia tan claro, tan brillante, que fue como un rayo en mi mente. El libro había dicho que encontrara la paradoja en la promesa, la mentira en el libro mayor. La propia entidad me acababa de dar la pista. «Una década», repetí lentamente, mi mente acelerada. «Le concediste 10 años más de vida. El contrato era por 10 años». «Correcto», dijo la voz sonando complacida con mi comprensión. «El padre de Ricardo murió el 14 de abril, 10 años y un día después de su milagrosa recuperación», afirmé, el recuerdo de la fecha de repente agudo y claro en mi mente. Lo habíamos comentado en su momento, sobre la extraña precisión de todo. Un día después de que expirara el contrato, un silencio profundo y profundo vino del otro lado de la puerta. El tono divertido y arrogante se había ido. «Te equivocaste», continué, mi voz elevándose con una esperanza salvaje y desesperada. «O tal vez te excediste. Tomaste el pago, o estás tratando de tomar el pago, de un contrato vencido. Lo mantuviste en sus 10 años, pero vivió un día más. Los términos se cumplieron, y algo más. El contrato es nulo». Un rugido de furia pura e inalterada brotó del sótano, tan poderoso que sacudió los cimientos de la casa. No era la rabia teatral de antes. Este era el sonido de un ser que había sido atrapado, que había sido superado en astucia. «Mentiras», bramó. «El espíritu permanece atado. La promesa se hizo. La promesa fue por 10 años. Le grité de vuelta, presionando mi ventaja. «La deuda fue pagada. No eres más que un intruso, un ocupa en el alma de mi hija. No tienes ningún reclamo, no tienes ningún derecho. El contrato está roto». Sostuve el anillo en alto, canalizando todo mi amor por Sofía, toda mi justa ira, toda mi fe en un único punto de enfoque. Por el poder de esta promesa rota, por la autoridad del amor de una madre, te ordeno que dejes a mi hija. «Libérala». Lancé el anillo contra la puerta del sótano con todas mis fuerzas. Golpeó la madera con un fuerte crujido, y la piedra de obsidiana negra se hizo añicos. Una ráfaga de viento helado brotó de la puerta,
lanzándome hacia atrás al suelo. Un chillido penetrante y de múltiples tonos llenó la casa. Un sonido de agonía y disolución. Las luces explotaron en una lluvia de chispas, sumiendo la casa en una semioscuridad. El aire se volvió espeso, pesado, dificultando la respiración. Toda la casa gimió, como si estuviera siendo destrozada por una tormenta invisible. Y luego, tan repentinamente como comenzó, todo terminó. Silencio. Un silencio verdadero, puro. No la quietud amenazante de antes. El frío antinatural se había ido, reemplazado por el calor ambiental normal de la casa. Yacía en el suelo, mis oídos zumbando, mi cuerpo temblando. Me levanté, mis ojos fijos en la puerta del sótano. Lenta, tentativamente, me puse de pie y me acerqué a ella. La puerta ya no estaba impecable. Estaba ampollada y carbonizada, la madera astillada y rota donde el anillo había golpeado. El cerrojo de hierro se había torcido en una forma grotesca por la fuerza de la explosión. Con una mano temblorosa, extendí la mano y deslicé el cerrojo destrozado. Se movió con un chirrido chirriante. Tiré de la manija y la puerta se abrió hacia adentro, revelando la oscuridad de abajo. «¿Sofía?», susurré, mi voz ronca. No hubo respuesta. El miedo, frío y agudo, atravesó mi triunfo momentáneo. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿La entidad la había destruido en sus últimos momentos? «¡Sofía!», grité, mi voz quebrándose. Busqué a tientas mi teléfono, mis manos temblando demasiado para sostenerlo con firmeza. Encendí la linterna y apunté su haz por las empinadas escaleras de madera. Y la vi. Estaba arrugada al pie de los escalones, un pequeño montón inmóvil en su pijama rosa. No, respiré. La palabra una oración y una maldición. Bajé volando las escaleras tropezando en la oscuridad, mi corazón un bloque de hielo en mi pecho. Caí de rodillas a su lado, mis manos sobre su pequeña forma, temerosa de lo que encontraría. «Mija, mi amor, por favor». Toqué su hombro. Estaba caliente. La giré suavemente. Su rostro estaba pálido y manchado de suciedad, pero era su rostro, su propio dulce rostro. Sus ojos estaban cerrados, su respiración suave y regular. Estaba dormida, simplemente dormida. La tomé en mis brazos, sosteniéndola con fuerza contra mi pecho, y comencé a sollozar. Sollozos profundos y desgarradores de alivio, de dolor, de un amor tan poderoso que sentí que me destrozaría. Enterré mi rostro en su cabello oscuro, inhalando su aroma, el simple y hermoso aroma de mi hija. Sus párpados se agitaron, se movió en mis brazos, un suave murmullo escapando de sus labios. Sus ojos se abrieron lentamente. No eran los ojos fríos y antiguos del cobrador, eran sus ojos. Sus cálidos, suaves ojos de color canela, nublados por la confusión y el sueño. Me miró, con un pequeño ceño fruncido en su rostro. «¿Mamá?», susurró, su voz pequeña y dulce, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «¿Qué pasó?». «Tuve un mal sueño». «Lo sé, mi amor», le susurré de vuelta, mis lágrimas cayendo sobre su rostro. «Tuviste un sueño muy malo, pero ya terminó. Mamá está aquí, y todo va a estar bien». La abracé, meciéndola suavemente en la polvorienta oscuridad del sótano. La pesadilla había terminado. Me había enfrentado al monstruo en la oscuridad y, contra todo pronóstico, había ganado. Había caminado por el valle de la sombra de la muerte y había traído a mi hija de vuelta conmigo. El sol entraba a raudales por la ventana rota de la sala de estar de arriba, y por primera vez en lo que pareció una vida, su luz se sintió como una promesa, no como un juicio. La guerra había terminado. El largo y lento proceso de curación estaba a punto de comenzar. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran,
pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha llegado al corazón, déjame un comentario, y sigue nuestro canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Vuestra presencia es el mayor regalo. Como una forma de agradecerte, he dejado en los comentarios algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar que me han ayudado en